Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal y el día de hoy tenemos gracias a Hunkelcox Alex a Mewtwo Oscuro con el nuevo mejorado Onda Certera donde no hay bonus stab pero se lleva unos grandiosos one shot. Tiene psicocorte, onda mental es su ataque legado, el ataque legacy que hemos tenido cuando ha aparecido en incursiones, 1500 de CP, debilidades el bicho siniestro y fantasma solo por ser un Pokémon de tipo psíquico y resistente a su propio tipo y a lucha, 4-15-15, el mejor si quieres al rank 1, nivel 13 que no es mucho, el maxeo casi es nada, casi como evolucionar y ya está. 100.000 polvos estelares y 100 caramelos, eso duele un montón porque es muchos polvos estelares, como en mi caso solo tengo 200.000 polvos estelares, sí que duele mucho, pero la inversión sí que puede ser bastante buena. En el ataque tiene 148, 94 de la defensa, en el HP la estamina 108, muy equilibrado, me gusta lo bueno que puede tener Mewtwo en todo el balance que va a ir dentro del juego. Y esto es rango leyenda, bueno, ex rango leyenda versus ex rango leyenda que te llegan a topar en el rango Ice, y en esta temporada no me cabe duda que Hunkelcox también puede llegar a ser rango leyenda. Uy, tremendo daño que le hace, y sale Mewtwo, 3 psicocortes le han hecho mucho daño, no tiene escudos el rival, Megonium no tiene esa parte veneno porque si no también le hace súper eficaz. Esto es un daño neutral con bonus stab, que onda mental esto sí le va a doler mucho a Megonium. Uff, si eso es un daño neutral no me hubiese imaginado lo que hubiese sido un daño súper eficaz. No lo tiene, no es como Venusaur. Ahora que sale Bastiodon no tiene bonus stab, onda certera ha sido mejorado, onda certera puede ser lo mejor de un Mewtwo que es oscuro, que tiene el 20% adicional. Uy, no puede ser. Se bajó al Toxicroak, lo dejó muy dañado a Meganium y se bajó a Bastiodon. 3 pokés lo ha hecho Mewtwo genial. Empieza muy bien Elite y le cambian rápido a Medicham. Puede sacar a su Merrill para lanzar el Carantoña que le puede hacer súper eficaz. Y esto, como lo ha lanzado muy rápido, es el puño hielo. No le hace nada y era puño incremento, no es muy efectivo. Los primeros no hacen daño, pero ya a partir del segundo, el tercero y después que te puedan venir con los psíquicos, esos daños neutrales van a pegar muchísimo. Esto puede ser psíquico o puño hielo, en el mejor de los casos espero que pueda ser puño incremento. Le lanza psíquico, más de la mitad de la vida, lo ha dejado en rango de amarillo, pero ya tiene el Carantoña, lo está obligando al rival a que pueda utilizar su primer escudo. Si no va a utilizarlo ya con el segundo porque ha farmeado un poco de más, no lo quiere hacer, le lanza con los ataques, quiere llegar al siguiente psíquico antes de que pueda utilizar el escudo porque dice, si yo me voy a ir sin mi escudo, tú también te vas a ir sin tu escudo. Pero algunas veces son los baiteos y sale el puño incremento que no es muy eficaz, lo leyó muy bien y luego vuelve Venusaur para recibir el Carantoña, cosa que no es muy efectivo por tener esa parte veneno, tiene bonus stab, pero lo puede resistir por más de que sea oscuro. Sale Ninetales y este Meteoro Ball así que no lo va a resistir, que le va a ser súper eficaz, que le va a hacer tremendo daño, que lo obliga a utilizar su segundo escudo y 2 escudos se quedan de nuevo con Mewtwo. Puede demostrar lo bueno que puede ser Planta Feroz, es un enorme daño, al menos lo puede dejar con un píxel de vida y lanzar el ataque, pero no lo hace, que sale Mewtwo a bajárselo a básicos con los psicocortes por tener esa parte veneno. Tremendo daño, pero lo ha dejado casi hasta la mitad con básicos, por eso que puede ser un grandioso cañón de cristal. El primer escudo se lo ha bajado a básicos y todo va a depender de lo que pueda salir detrás de su último pick, porque el primero Elite ya hemos visto que es Medicham, que con el tiempo que tiene, que con el daño que le puede hacer, con la mitad de vida que le queda y con el bonus que tiene, agárrate que esto es un daño neutral, pero es tremendo daño de Mewtwo que le ha quitado todo. No. Mewtwo oscuro con onda certera versus Stunfix de Galar, Pokémon acero. No. One shot le quitó todo. Mewtwo está muy OP, muy MVP. Tremendo grande, de locos lo que hace Mewtwo oscuro, que tiene el brillo mágico, que Meteoro Bola no le hace nada, o sea, es un daño neutral sí, pero que al inicio no comienza a doler porque puede guardarse los escudos, después ya comienza a ser un poco pesado, cuando comienza a lanzar el segundo lo adivina muy bien, hace el cambio rápido para que pueda lanzarle, así puede aguantar a su Merrill, y lo bueno es que si decide cambiar, se va sin energía, pero prefiere farmear un poco de más después de hacer el cambio, que después sale Frostlass que puede lanzarle el bola sombra, que es daño neutral, pero un gran daño, créeme que sí lo hace, por eso muchos últimamente, varios streamers, youtubers o tú mismo puedes estar sacando a Frostlass porque está sirviendo bastante, está siendo uno de los pokés más buenos actualmente dentro de lo que tenemos en el meta, porque a los Pokémon de tipo tierra o en el caso que te pueda salir un Nidoqueen le hace súper eficaz a básicos y puede resistir todo lo que te lance. A Lud no es muy efectivo y vaya daño que le hace a su Merrill. A su Merrill está obligado a que pueda lanzar el rayo hielo por más de que no sea muy efectivo
efectivo, se guarda y entra Politoed a farmear. No puede hacer el cambio porque todo va a depender de lo que le salga detrás. Y estuvo preocupado el rival a que su Merrill puede lanzarle el rayo hielo, por eso que le lanza Meteoro Bola. Después puede entrar Ninetales a Lola. Como se había ido un poco con energía farmeada, puede lanzarle el brillo mágico, pero lo quiere baitear con el primer escudo para lanzarle Meteoro Bola. Y como casi es su último poke, no lo hace. Pensé que lo iba a hacer pensando que era brillo mágico, pero se asegura lanzando Meteoro Bola. Tremendo daño que le hace por más de que sea un daño neutral. No quiere hacer el cambio, le lanza Meteoro Bola. Se va a ir por todo con Meteoro Bola por más de que no sea muy efectivo, porque si no detrás no va a poder hacer mucho con Mewtwo. Quiere guardarse con los dos escudos, le lanza ahora sí Meteoro Bola y el rival puede pensar de que es un brillo mágico, o si no puede hacer un psicocarga, pero utiliza sus dos escudos. Muy buena posición y le sacan Stunfisk. No puede ser, que tiene que lanzar el primero, pero Politoed está muy farmeado, tiene muchísima energía, por eso lo deja pasar. Y Avalancha no tiene bonus stab, pero es un cañón de cristal. Onda certera puede ser todo, y esto va a ser muy malo, porque si es que tiene dos Meteor Bola hubiese utilizado el segundo esperando el Time Clock. Súper eficaz, no llegó, no lo hizo, no estuvo acorde. Utiliza el escudo y lo único que necesita es poder llegar al brillo mágico, pero dudo de que lo vaya a hacer, dudo muchísimo que vaya a llegar. Ya le había lanzado el ataque, no va a llegar uno más, es que farmea un montón Politoed y lo hace muy rápido, así que carga uno más y se terminó el combate. El tercero no se lo llevó, pero al menos Mewtwo ha demostrado lo bueno que puede llegar a ser el chico, el men, el poke de los one shot oficialmente. Y siendo oscuro, está muy reducido en la liga 1500, demasiado. Ya si lo vemos en la liga master sería muy diferente con ese ataque que tiene, porque aumenta todas sus estadísticas en el ataque, la defensa y en el HP y la estamina, aumenta considerablemente, y ahí sí puede llevarse todo con los ondas certera, dependiendo de qué poke pueda salir detrás. Con un Carantoña es súper eficaz y ninguno de los ataques que tiene le va a ser efectivo contra su Merrill, así que cargados de juego sucio es lo mejor que puede tener. Quiere quitarle el primer escudo, puede quitarle el segundo y lo tiene con rayo hielo, así que pueden ser baiteos, que el primero pueda ser Carantoña para que pueda pensar de que solo tiene Carantoña e hidrobomba, y puede estar en mejor posición porque si va a pensar todavía el rival a qué poke puede sacar de 3 Carantoña. Le va a ser súper eficaz, le va a hacer ver estrellas, lo va a dejar muy tocado y le va a doler en zonas donde no debe. Da clase los jueves, no cobra mucho. Tremendo lo que hace. No, Carantoña, agárrate que esto sí va a doler mucho, de que es un daño neutral pero es oscuro. 20% nerfeado, utiliza su primer escudo pensando de que era hidrobomba y le lanza Meteoro Bola antes de que pueda pensar hacer algún tipo de cambio, porque ya tenía el Meteoro Bola preparado. No entró, ya al menos gastó sus dos escudos y ahora tiene que pensarla si es que es puño fuego, si es que es puño trueno. Lo aguanta, pero decide escudar el primero. El segundo siempre viene a ser un bola sombra, o si no viene a ser un onda certera. Muy pocas veces te puedo decir que el rival lo lleva con un puño fuego, con puño hielo, con puño trueno, muy diferentes sus casos. Brillo mágico, daño neutral, lo deja muy tocado, que se lo puede farmear. Le ha lanzado uno y lo único que tiene que hacer es sacar a su Merrill para que le pueda lanzar el puño trueno, porque puede pensar de que está farmeado y lo hace. Lanzó a lo primero que vio, pudo haber lanzado su mejor ataque temiendo a que lo iban a farmear después, y psicocorte, lo único que tiene que hacer es farmear, pero le sacan a Umbreon. Mala posición porque un juego sucio le hace súper eficaz, solamente le queda un escudo. Lo único que tiene que hacer el rival es farmear doble, lanzar sus dos ataques, pero no lo hizo. Si esto es one shot a un Umbreon que es muy tanque, no va a poder hacer nada con Hypno. No va a poder hacer nada. Básicos, señora, básicos. Ese escudo le quedó para saborear la victoria y nada más. Umbreon no pudo hacer nada. Mewtwo oscuro con el mejoradísimo onda certera hace que el rival regrese para su casa. No pudo hacer nada. Medicham ahora versus Ninetales. Puede ser una buena y mala posición porque brillo mágico le hace súper eficaz y se va a ir por todo porque nieve polvo farmea demasiado rápido los ataques. Puño incremento puede ser lo mejor, aunque psíquico también le hace mucho daño. Le lanza el mejor ataque que tiene, lo deja muy tocado, le está dejando la posibilidad de poder baitearlo, de poder engañarlo, de lanzarle el ataque que necesita, pero termina escudando. Quiere irse por otro psíquico antes de que pueda lanzar uno más. Si no llegó, hubiese lanzado un Meteoro Bola más al menos para bajarle un poco, y sale a su Merrill que después puede lanzar el psíquico. Capaz el primer ataque hubiese sido escudado para que sí pueda engañarlo. Después psíquico, más del cuarto de vida y encima lo nerfea. Esto es malo, esto es muy malo porque detrás con Mewtwo va a utilizar los dos escudos, por eso no puede casi utilizarlo con los dos primeros pokés. Puño hielo no es muy efectivo, lo tiene así, no lo tiene con puño incremento, y esto es Carantoña que le hace súper eficaz a menos que decide escudar antes de poder ver el switch. No lo hace, saca su switch, su último pick, y lo único que necesita es utilizar el último, que le quiere lanzar el onda mental, que es tremendo daño y con bonus, y siendo oscuro ya ni qué decirte de cuánto daño puede ser un onda mental. Un ataque legado, utiliza su escudo que le va a lanzar dos meteorobolas muy rápidos antes de que pueda lanzar un ataque. Lo tiene que escudar y después ver el último pick a ver qué es lo que se atreve a sacar. Lo ha farmeado muy rápido, ya tiene el segundo y va a llegar primero al onda mental antes de que pueda llegar a su último ataque, dependiendo qué poke pueda tener detrás, a menos que quiera baitearlo.
no lo hace. Y lo hace con el último, que es Swampert, que el onda mental va a ser casi todo para Swampert, que lo va a dejar muy tocado. Un píxel de vida hace de que el rival pueda ganar este combate, porque ya tenía 2 ondas mentales. Si hubiese sido one shot, entraba Ninetales Alola a recibir el ataque, no podía hacer nada, ya se había ido sin energía, lo tenía que haber farmeado después y entraba su Merrill para resistirlo, pero le lanza el ataque. Si es Meteor Bola, está todavía ganable. Si le lanza el ataque, que creo que es Brillo Mágico, ya no hay nada que hacer. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Tú también, si tienes videos interesantes, enviármelo, coordinamos y yo puedo subirlo al canal. Yo soy José Edu, este es José Edu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!